Buenos días, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Bienvenidos a aquellos hermanos también que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde ahí donde estén. Hoy, hermanos, vamos a continuar con la carta a Timoteo, una carta preciosa que encontramos acá escrita a este pastor llamado Timoteo. Y ya los hermanos que me han precedido han hablado acerca del capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Búsquenlo ahí en su Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Recuerden que estamos haciendo una exposición de todas estas cartas pastorales, pero también que tienen que ver con la vida de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y vamos a tocar la carta a Tito, la carta a Filemón, ¿verdad? Que son cartas pastorales para ustedes. Entonces estamos exponiendo la palabra de Dios en estas preciosas cartas. Primera Timoteo capítulo 3. ¿Lo tienen? Vean qué interesante lo que dice acá esta carta. Comienza diciendo: después de todo lo antes dicho, advertencias, el apóstol Pablo se presenta ante Timoteo, capítulo 1. Ahí tenemos las advertencias contra las falsas doctrinas. Vemos también cómo desarrolló el ministerio el apóstol Pablo. El domingo pasado hablamos sobre las instrucciones, sobre la oración, por qué debemos orar, pero ya en el capítulo 3 empieza a escribir Pablo a Timoteo acerca de los requisitos de los siervos, los que van a servir dentro de la iglesia. Y comienza hablando requisitos de los obispos: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si ustedes ven, en el versículo 8 también habla acerca de los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias, deshonestas. Ven, y al final habla del ministerio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese va a ser el tema para esta mañana: la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Señor Jesús, oramos que nos bendigas en esta mañana, Dios, a poner, Señor, atención a tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos guía, nos enseña, nos exhorta, pero también nos consuela, Dios. Oramos, Señor, que en esta mañana, Señor, sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios. Oro que uses mi labio, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, para poder exponer tu santa palabra, Dios. Es tu palabra, Señor. Oramos, Señor, que ella, Señor, pueda, Señor, entrar a nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestra vida entera, Señor, y que nosotros podamos glorificarte, Dios. Quita de nosotros todo distractor, todo sueño, toda plática, Señor, todo pensamiento, Señor, que nos quiera desviar del propósito, Señor, por el que estamos acá, Dios. Bendícenos y guíanos, Padre, en los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, si hay algo que no nos gusta a los seres humanos, es el orden. Por lo general,
nos gusta el desorden. No nos gusta la disciplina y todas aquellas cosas que nos invitan a profundizar en el conocimiento de la palabra. Pareciera, hermanos, que somos amantes de lo ligero, lo fácil y lo práctico. Y hoy que todo es rápido, hermanos, hoy comida rápida, ¿verdad? Todo es rápido, todo lo queremos así. Este es el mundo que se nos dice que es un mundo práctico. Y también queremos que la iglesia sea así también y que la palabra también sea así. Ahora, pero no siempre es así con las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y este es el caso de la iglesia de nuestro Dios, que es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Y vean, cuando nosotros leemos este capítulo 3 de esta carta, usted se va a dar cuenta que hay requisitos, hermanos. Hay requisitos para ser líder de una iglesia. Hay requisitos para ser un pastor, para ser un diácono, que son los oficios oficiales de una iglesia ordenada, hermanos. Y ahí entonces vemos al apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, y como pastor él le da las instrucciones, las directrices y recomendaciones acerca de cómo debe conducirse Timoteo dentro de la iglesia, principalmente él como pastor, cómo debe conducirse en la iglesia y cómo debe de vivir la iglesia la vida cristiana. Si ustedes ven todos los mensajes que hemos tocado acerca de esta carta, los pastores han tocado esta carta, ven ustedes que hablan acerca de la vida de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, cómo debe de conducirse, de cuáles son los cuidados que debe tener la iglesia. Y como les dije anteriormente, muchas veces no nos gusta el orden. Y ante ese desorden que hoy vemos en la iglesia contemporánea, necesitamos entonces, hermanos, volver a las Escrituras. Necesitamos volver a la doctrina, que muy poco les gusta a algunos, la doctrina. Y muchos dicen, no, nosotros lo que hablamos en la iglesia es de relación, no de doctrina. Pues no va a haber una buena relación con el Señor, con el dueño de la iglesia, si no tenemos una buena doctrina, una base. La doctrina es la base de la iglesia. Para ser iglesia necesitamos de la doctrina de la palabra de Dios, de las directrices. Necesitamos entonces volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Habráse visto, hermanos, que hace muchos años acá se levantó un grupo, aquí en el contexto. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba La Iglesia. Llegó ese hombre y nos vino a decir acá que nosotros mucha doctrina predican ahí. Y entonces dice, yo voy a un grupo, dice, le dijo al pastor, que se llama La Iglesia. Y le dice el pastor, ¿y cómo es? ¿Qué hacen en la iglesia? Pues en la iglesia, pastor, dice, ahí todos somos líderes. ¿Y sabe qué, pastor? Le dice, cuando se va a predicar la palabra, hacemos una rueda, un círculo, dice, y ahí empezamos a orar, y cada quien al tic marín dice, a ti te toca predicar hoy. Y ya pasa aquel individuo, dice, a predicar. Eso es la iglesia. Nosotros no tenemos doctrina ahí, dice. Lo que tenemos ahí es relación con Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo preocupado por esta situación y
quiere dejar a este pastor para que ejerza su pastorado ahí en esa comunidad que se llama Éfeso, le da directrices y le dice: hermano, debes de saberte conducir en la iglesia y debes de corregir aquellas cosas que no están bien. Y cuando él escribe a la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios 14:40, les dice de la siguiente manera: hágase todo decentemente y con orden. Hágase de todo decentemente y con orden. Y en orden. La iglesia debe de tener orden, hermano. Y ese orden solo se lo da la doctrina. La doctrina, por supuesto, de la palabra de nuestro Dios. Una iglesia que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, pero no de estos profetas que hoy se han aparecido por ahí, ni de apóstoles que han aparecido por ahí, sino de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir Pablo cuando dice: hágase todo decentemente y en orden? Nos instruye a realizar toda acción y especialmente el culto de manera apropiada, respetuosa y estructurada. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: hágase todo decentemente y en orden. ¿Y por qué en orden? Porque el apóstol Pablo comienza diciendo, ven ustedes en el versículo, en este capítulo 3, hablando de instrucciones, requisitos para los ministros y todos aquellos que desean servir en la iglesia. ¿Y qué dice? 3:1, palabra fiel, le dice Timoteo: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Muchos anhelan ser pastores, ser obispos, ser reverendos, servir. Dice: yo quiero servir, pero hay requisitos, ¿no? Y muchas veces a nosotros se nos ha dicho: ¿cuáles son los requisitos para que yo sea pastor? ¿Hay requisitos? Usted me dicen, ¿qué diría? ¿Cuáles son los requisitos usted como pastor para que alguien que anhela el obispado pueda ser parte? Yo no doy requisitos. Yo no estoy dictando requisitos. ¿Quién los dicta? La palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, le dice a Timoteo. ¡Qué excelente! Pero, ve, hermano, que esos peros usted debe de tenerles cuidado cuando uno los ve en la lectura. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué le parece? ¿Que gobierne bien su casa? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí están los requisitos, hermano. ¿Cuáles son los requisitos para un pastor? ¿Será que ese es pastor? Dice la gente, dice la iglesia. O dice, mire, pongamos a este se sabe algunos textos y tiene buena carisma, habla bien en público, este es el pastor. ¿Es así, hermanos? Ahí están los requisitos. El apóstol Pablo llamando a Timoteo para que ponga orden, porque seguro ahí ya hemos visto que se habían levantado falsos maestros, falsos
aunque tenían buenas intenciones, pero no tenían los requisitos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona acá. Pero quizás otros dicen, pues yo quiero ser diácono, yo quiero servir. ¿Cuáles son los requisitos de un diácono? ¿Por qué muchas veces tenemos graves problemas y nos metemos en problemas con las personas? Porque no seguimos las instrucciones que nos da la palabra de Dios. ¿Cuál es un requisito de los diáconos? Los diáconos asimismo le dice, deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué es eso sin doblez? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Pues no sé, tal vez. ¿Qué sé yo? Eso no es respuesta. Sin doblez, dice, los diáconos, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Miren, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan ¿el qué? El diaconado. Pero ¿qué hacemos muchas veces en la iglesia? Los ponemos primero y de ahí vemos a ver si tienen llamado. Si son irreprensibles, dice, las mujeres asimismo no sean honestas, las esposas de los diáconos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La pregunta es, ¿cuáles requisitos pesan más? ¿Los del pastor o los del diácono? ¿Cuáles? No, fíjese que yo quiero ser diácono porque ahí no tengo muchas responsabilidades. Léalos. No, yo creo que es el pastor el que tiene más responsabilidad, dice el diácono. A él hay que tirarle, echarle el clavo. No, yo no, dice. Yo solamente soy diácono, pues, porque recojo las ofrendas. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? Ahora bien, hermanos, ¿por qué vemos esto? El apóstol Pablo entonces procede a dar instrucciones sobre cómo debe llevarse a cabo el culto público. También nos muestra cómo los ancianos, los diáconos, los líderes que presten servicio en la iglesia deben ser espiritualmente y moralmente aptos para realizar sus tareas en la iglesia de Jesucristo. ¿Será entonces que estos requisitos solamente son para los pastores, los diáconos y los demás hermanos que sirven, los maestros, los demás líderes que están dirigiendo, no deben de tener estos requisitos? Sí, hermanos. La iglesia toda debe de tener estos requisitos para servir al Señor, porque pertenecemos ¿a qué? A la iglesia que se llama columna y baluarte de la verdad. Usted y yo representamos la iglesia en donde quiera que estemos. Ahora que usted va a ir a dar su paseadita por ahí, un lugarcito por ahí que va a ir a visitar, usted va a representar ¿a quién? La iglesia, el testimonio de Cristo. Debe de pensar en eso. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, le da todas estas directrices, le da todas estas recomendaciones, y nos da estas recomendaciones también para la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo está preocupado por esta situación? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Miren, se habían levantado falsos maestros, falsas enseñanzas, se habían levantado herejías. ¿Todo por qué? Por el desorden que había dentro de la iglesia. ¿Saben qué? Hasta el colmo donde había llegado la iglesia,
que la influencia del culto a la diosa Diana estaba también atrayendo a la iglesia. Y esto pareciera como cuando veo cristianos, cuando veo a la iglesia adorando a la Virgen de Suyapa. Porque ¿sabe qué? Hay muchos que van a adorar la Virgen de Suyapa. Sí, dice Dios y la Virgen, dice. ¿Verdad? Sí, hermano, mire, yo creo en la oración, pero Dios y la Virgen, dice. Y dentro de la iglesia, uno puede ver personas, puede ver a la iglesia muchas veces adorando ídolos. Y quizás no estemos adorando esos ídolos ahí, católicos romanos, pero también tenemos nuestros propios ídolos que veneramos. Pues Éfeso, la iglesia, estaba dándole culto a la diosa Diana, que era la diosa de la casa, de la fertilidad y de la naturaleza. Había también la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Las mujeres estaban tomando el mando dentro de la iglesia en Éfeso. Y por eso el apóstol Pablo entonces le da todas estas instrucciones a Timoteo para que las corrija. Y no es que Pablo es un machista, sino que está poniendo en orden todo como debe de ser. De aquí, hermanos, es que acá usted ve que no hay pastoras como oficio, como tal, ¿verdad? Por lo que dice la palabra. ¿Cuáles son los requisitos de los obispos? Dice ahí: marido, dice, de una sola mujer. También, hermanos, con la salvedad de que muchas veces caemos en esto, que la esposa del pastor es la pastora. No, es la esposa del pastor. Entonces debemos de tener cuidado con esto, hermanos, cuando vemos todos estos requisitos ahí. Entonces, la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. El hombre se había convertido, hoy lo llamamos, como un yagualito. No quería tomar la autoridad. Y este es un llamado también para nosotros los varones. Hermanos, Dios nos ha dado un llamado, un liderazgo. Por eso caemos en muchas situaciones, problemas difíciles, porque muchas veces las mujeres hasta tienen que tomar todo el liderazgo en la casa. ¿Por qué? Porque los varones, ¿dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos los varones? Escondidos muchas veces. A veces actuamos como el rey Saúl, ¿verdad? Que cuando lo iban a ungir, ¿dónde estaba Saúl? Oiga, lo iban a ungir a ese individuo y estaba escondido tras de un matorral. Lo iban a ungir para rey. Y muchas veces los varones también estamos escondidos. No queremos tomar nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Aún aquí en nosotros los varones, para los hombres, no queremos tomar responsabilidades dentro de la iglesia misma. Y todo se lo queremos dejar a la mujer. Por eso es que muchas veces Dios permite que algunas mujeres tomen estos puestos de liderazgo. Pero ¿qué es correcto? No es correcto. Y el llamado es para nosotros los varones. Así que usted se la ha pasado escondidito, desapercibido, huyéndole a las cosas. Hermano, varones, yo los reto y los desafío. Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Asimismo los diáconos también, dice, deben ser hombres consagrados a Dios, sin doblez. Si vamos a ser líderes, si vamos a servir en todas las áreas que Dios nos ha puesto, debemos ser personas líderes sin doblez, con un buen testimonio, entregados a Dios.
Y a Pablo le está preocupando esta situación. Éfeso era una congregación influyente y activa, pero amenazada por falsas doctrinas. Una pérdida del fervor espiritual había en esta iglesia, pero bajo el liderazgo de Timoteo se enfrenta al desafío de mantener la sana doctrina, hermanos. Combatir herejías, ordenar líderes conforme a la voluntad de Dios y corregir muchas veces el activismo sin amor, sin sentido, manipulado. Porque muchas veces también estamos metidos, hermanos, en un activismo sin sentido, sin amor. Hacemos las cosas sin amor. Hacemos las cosas como para salir del paso, pero hacemos las cosas sin amor, o manipulados porque un hombre nos dice que tenemos que hacerlo. Pablo le dice a Timoteo: debes de corregir esto. Porque ¿saben qué? Vean ustedes el subtítulo final de este capítulo. Le dice: el ministerio de la piedad. Finalmente el apóstol Pablo le afirma a Timoteo que debe de cuidar la iglesia. Y ahí habla del ministerio de la piedad. Miren lo que le dice en el versículo 15. ¿Lo tienen? Le dice: Timoteo, ya saben los requisitos que deben de tener todos aquellos que anhelan liderazgo. Pero le dice al final acá: para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, ¿cómo debía conducirse Timoteo? Como un hombre entregado a Dios. Debía supervisar el culto. Debía de elegir muy bien a los líderes. Debía recordar que no se le había encomendado a Timoteo una cosa cualquiera, la iglesia. Porque muchas veces también vemos a la iglesia con menosprecio, ¿sí o no? La iglesia, dice. Hace muchos años que estuve trabajando con iglesias, con pastores, a la par de pastores. Y cuando vine acá, alguien me dice: pero es que usted se toma las cosas bien en serio al dirigir la iglesia. ¿Y cómo quieres que me tome entonces las cosas acá? ¿Pensás que estoy jugando acá? ¿Me llamaron para jugar? ¿Me puso Dios en el ministerio para jugar a la iglesita los domingos? Hacer una media oración y irnos y ya nos vemos el otro domingo. O sea, eso le dije a esa persona. Ahora, vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Para que si tardo, Timoteo, le dice, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. No era cualquier negocio. Hoy ven a la iglesia también como un negocio. Los traficantes del evangelio. No era una fábrica la que iba a dirigir Timoteo. No era una empresa. No era una pulpería. No era un mercadito. ¿Era qué? La casa de Dios, hermanos. Era el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque en Él habita, dice, en Él habita ellos. Cristo habita en la iglesia. Cristo habita en nosotros. Porque usted y yo, hermanos, somos ¿qué? Vaya, 2 de Corintios 6:16. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 6:16. ¿Lo tienen? Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo también acá. Porque vosotros sois, dice, el templo del Dios viviente, dice.
como Dios dijo, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos el pueblo de Dios. Y por eso Pablo, cuando le dice a Timoteo, mira, Timoteo, ve todo lo que te estoy instruyendo, mira todo lo que te he enseñado, ve todo lo que tienes que corregir, porque si tardo, le dice, ¿verdad? Tenía intenciones de ir Pablo a estar con Timoteo, pero le dice, mira, a mí, hermanos, me llena de bendición esto, el ver cómo el trato que hace el apóstol Pablo a Timoteo para corregir la iglesia de Éfeso. Le dice, porque si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque la casa de Dios es la iglesia, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso necesita orden, y aquí, hermanos, cobra sentido la doctrina bíblica. Por eso es que una iglesia sin doctrina, hermanos, no puede caminar. ¿Cuál doctrina? ¿La doctrina del pastor? No. ¿Cuál doctrina, hermanos? La doctrina de la palabra de Dios. No podemos caminar sin doctrina. Una iglesia no puede decir, no tenemos doctrina. Porque la doctrina, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es el fundamento para la fe cristiana. Me encanta lo que dice el doctor Juan Calvino. Decía él, la doctrina no es para la lengua, sino, dice, para la vida. Esta doctrina, esta palabra, hermanos, no solamente es para llenar mi mente y mi corazón de conceptos, de ideas, de manejar, dicen las escrituras, dicen algunos. Esta palabra, esta doctrina no es, dice, para la lengua, para el puro conocimiento, dice Calvino, sino para la vida. ¿Por qué es para la vida? Porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Porque ellas son las que corrigen mi vida. Porque ellas son las que le dan vida ¿a quién? A la iglesia. Por eso le dice Pablo, si tardo, Timoteo, ya te dije lo que debes de hacer en la casa de Dios. Y esa casa de Dios también le dice Pablo, es la iglesia del Dios vivo. No el templo de Artemisa, no el templo de ídolos muertos, no de gente idólatra, sino de aquellos que hemos creído en Dios, el Santo, el Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que nos creó a usted y a su servidor para que le adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. Eso es la iglesia, esa es la iglesia del Dios vivo. ¿Pertenece usted a esa iglesia? Amén. Y al final le dice, la iglesia, Timoteo, le dice, es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué sirven esas columnas, hermanos? Para sostener. La iglesia, dice, es columna. Sostiene. ¿Qué sostiene la iglesia, hermanos? La verdad. Se fija qué interesante. Eso es el ministerio de la piedad a la que se refiere ahí el apóstol Pablo. La iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, en otra palabra, sostiene la gloriosa verdad del evangelio.
Usted y yo, por eso somos sal y luz de este mundo, hermanos. Por eso es que usted y yo tenemos que vivir bajo la verdad vital de la palabra para vivir una vida piadosa, entregada, consagrada a Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la gloriosa verdad del evangelio, y esa verdad se sostiene a través de ¿qué? A través de la correcta predicación de su palabra, que debemos ¿qué? Oírla, escucharla y ponerla en práctica en nuestra vida, hermanos, a través de guardar su palabra en el corazón. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sosteniendo esa palabra en lo alto en mi vida. Estudiar, comer, meditar en su palabra. Esa es la verdad, hermanos, en la cual nosotros tenemos que vivir. Demostrar su poder en una vida consagrada a Dios. Y Pablo, escribiendo también a la iglesia de Colosas, le dice lo siguiente: Colosenses 3:12 al 17. Vaya, Colosenses 3:12 al 17. Qué lindo lo que encontramos acá, hermanos. No sé, pero yo sí me estoy deleitando. Algunos los veo pero bien fondeados, ¿va? Pero no en la película, ¿verdad? No, las series de Netflix no se fondean, no se duermen. O fuera viendo el celular, vaya. Denle un celular a los que se están durmiendo y los van a ver. Hagamos esa prueba. Les aseguro que no se duermen. Desde los niños hasta los más viejos. ¿Verdad? Colosenses 3:12 al 17 dice el apóstol Pablo: vestidos, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, dice, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido, dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si vamos allá a Timoteo, cuando le dice: porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y miren el 16, hermano, cómo termina Pablo ahí. Él le dice: indiscutiblemente, dice, grande es el ministerio de la piedad. ¿Cuál es el ministerio de la piedad, hermanos? Miren, ahí está la respuesta. Que Dios se manifestó ¿en qué? ¿Cuántos creemos en eso? Eso es doctrina, hermano. Que Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, a través de la obra del Espíritu, visto de los ángeles. ¿Quiénes estaban ahí en la tumba cuando resucita? Los ángeles.
¿Predicado a quién? A los gentiles. Y hoy somos parte nosotros de ese pueblo gentil. Creído en el mundo. En todo el mundo se ha predicado de Cristo. Y recibido en arriba, dice, en gloria. Ese es el ministerio de la piedad, porque nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, y todo, hermanos, debe de girar alrededor de Cristo. Cristo, hermanos, debe ser el centro de nuestra vida. Amén. ¿Es Cristo el centro de su vida? Pues si Cristo es el centro de nuestra vida, tenemos que aprender a hacer las cosas en el debido orden. Tenemos que hacer las cosas bajo las instrucciones de nuestro Dios. Que no nos gusta, ese es problema suyo. Entre Dios y usted. Pero ya tenemos las directrices en su palabra. Amén. Cristo debe ser el centro de nuestra vida sobre cualquier cosa. Eso se llama, hermanos, el ministerio de la piedad. Oremos.